Me dijo el doctor muy en serio que de kilos ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito? ¿Cómo nos anima? ¿Cómo nos anima esta canción? Ya tiene sus años, ¿eh? Como dice mi hija, cuando escucha una canción que ha salido hace 2 meses y la vuelve a escuchar y dice, ¡hola, qué antigua es! Bueno, en este caso, pues tiene más tiempo, ¿no?, que 2 meses, pero me sorprende que ahora la gente joven pues escuche una canción y a los 2 meses le diga, pero si es antiquísima. Y tú, bueno, pues nada, chica, la has estrenado hace 2 meses, pero es antigua. ¿Qué no pensarán de los Beatles los jóvenes de hoy en día? Madre mía. Leticia Garnica, dietista y nutricionista, www.dietistaynutricionista.com, ahí la vais a encontrar, además en consulta. Si queréis consultar con ella, como no tenéis que estar en Madrid, si estáis en Madrid pues podéis ir a su consulta, si no, pues de una manera telemática, ahí vais a encontrar todos sus datos. Y para seguirla con todo el contenido que sube, que ella sí que es, vamos, hiper recomendable porque cada poco está subiendo contenido, pues @dietista y nutricionista. Leti, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jane. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, iniciando la semana, bueno, muy bien, hablamos de salud porque el comienzo del programa ya, tenemos que decirlo, ¿no? Nos acercábamos a esa noticia que nos tiene a todos sobrecogidos y nos tiene, bueno, pues continuamente con toda esa información de la que estamos muy pendientes porque ha sido un fin de semana que no esperábamos iniciar la semana así ni muchísimo menos, bastante complicada, Leti, bastante complicada. Desde luego, la verdad es que vamos, todo el apoyo a los familiares, a las víctimas, a las personas que han fallecido. La verdad es que estar con esas noticias, la verdad es que se nos sobrecoge el corazón, ¿no? Totalmente. Es veas donde veas, bueno, en los medios de comunicación todos estamos muy pendientes, ¿no? De esas últimas horas, de lo que acontece, ¿no? En cuanto a esta información que, bueno, deja ya 39 personas fallecidas, 43 heridos hospitalizados que todavía continúan hospitalizados, vamos, algo sobrecogedor. Pero es que en redes sociales también está todo el mundo, bueno, pues con el alma encogida, ¿no? Y muy pendiente y sobre todo con los pensamientos, ¿no? Puestos en las familias de las víctimas y en los pasajeros, ¿no? Que viajaban en el tren y que, bueno, gracias a Dios están bien, pero que es una experiencia traumática para ellos y es la ayuda, ¿no? Y el recomponerse, ¿no? A partir de ahora respecto a algo que han sufrido que es tremendamente, bueno, inimaginable, ¿no? En fin. Pero bueno, tenemos que estar con ellos, pero también, como decíamos al principio, continuar, ¿no? Con el programa, con nuestros contenidos, con la información y con la actualidad nosotros en materia de salud. Y hace ya un par de semanas, concretamente tú, Leti, me hablabas de esa pirámide y me decías, Janet, no te puedes imaginar, o sea, le han dado la vuelta a la pirámide esa nutricional que nosotros conocemos de toda la vida. Bueno, pues han llegado en Estados Unidos, le han dado una vuelta, pero vamos, que la han agitado pero bien, y digo yo, tenemos que hablar de esto. Bueno, es que sobre todo yo creo, ¿no?, que en mi humilde opinión el mensaje que mandan con esa pirámide no es el mensaje que hay de fondo. Tú, si ves la pirámide, pues lo que más sorprende un poco es que pasan a ser protagonistas para toda la población, no en determinados momentos. Las proteínas y las grasas realmente son las que, como si dijésemos, van a ocupar la posición más central, mientras que los carbohidratos, incluso los integrales, pues realmente pasan a estar en un peso, vamos, como en una posición mucho más baja, por lo menos con lo que se ve visualmente, ¿no? O sea, realmente hay como un giro muy, muy importante respecto a las vías clásicas, pero también tenemos que pues trasladar, ¿no? Yo creo que nuestro papel de los profesionales de la nutrición, pues el también intentar explicar qué es lo que busca, ¿no?, esa pirámide, y recordar a todo el mundo, ¿no?, pues que los 3 macronutrientes esenciales, que son los carbohidratos, la proteína y las grasas, tienen que estar en equilibrio, y sobre todo no olvidarnos de los vegetales, ¿no? Efectivamente, claro, vamos a entender un poquito ¿qué es lo que más llama la atención de este nuevo modelo? ¿En qué se basa este nuevo modelo? ¿Por qué se ha generado toda esa polémica? ¿Qué propone, ¿no?, realmente esta nueva pirámide?
Pues mira, yo te diría que así, por empezar como por orden, lo que más polémica está generando entre nosotros, ¿no? Entre los nutricionistas es pues que realmente está simplificando muchísimo mensajes que son mucho más complejos, que van más allá de, oye, no, pues es que me han dicho que tengo que tomar tanto de esto, bueno, pues hay que entender qué es lo que pasa y que muchas veces puede interpretarse como una recomendación que vale para todo el mundo, cuando la realidad es que lo que decíamos, muchos de nosotros no necesitamos comer igual ni la misma proteína, ni más carne, ni más ¿no? Hay que ponerlo un poquito en equilibrio, ¿no? Y una de las cosas que sí que creo que son buenas, o sea, que si tú ves así la pirámide y dices, Dios mío, si nos están diciendo que, oye, que cuanta más carne roja comamos, etc., todo lo que la evidencia científica nos demostraba que no, ¿no? Bueno, pues realmente lo que está proponiendo esta nueva pirámide es una alimentación basada en alimentos reales, ¿no? O sea, haciendo énfasis, por supuesto, en las proteínas, en las grasas saludables, en menos azúcares añadidos y menos procesados, que eso ya llevamos haciendo como más hincapié en todo esto, ¿no? Pero el problema no es tanto el mensaje de fondo, sino muchas veces cómo se comunica, porque no podemos meter en el mismo saco un cereal integral, que si veis la pirámide ahora parece como que es lo último que tienes que comer, con harinas refinadas o con alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces yo creo que todo esto nos puede llevar a equívoco, puede hacer que además personas que no deban, por distintas patologías, pues empiecen a aumentar mucho el consumo de proteínas de origen animal, que es lo que digo, que lo que realmente promueva este modelo es el consumo mayoritario de alimentos reales, ¿no? Lo único que se equivoca mucho en el fondo. Claro, dices, sobre todo nos centramos, ¿no?, en las proteínas, que es lo que llama mucho la atención. Realmente, ¿cómo se traduce esto, cómo afecta esto directamente en la población en general y qué proteínas son principalmente? Bueno, pues realmente lo que nos están diciendo es que consumamos un mayor contenido de proteína, cuando nosotros ya hemos visto que la mayor parte de la población sana sí que hace un consumo adecuado. Es verdad que en distintas fases de nuestra vida las personas mayores tienen que tomar más proteína, las mujeres cuando estamos en pre o en menopausia también hay que consumir más proteína, las personas que hagan más ejercicio, ¿no? Cada uno tenemos que equilibrar un poco los macronutrientes a nuestras necesidades según la fase de la vida en la que estemos y también determinadas patologías. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Que si nosotros solo miramos visualmente esa pirámide, lo que nos está diciendo es que se priorice antes a las carnes, sobre todo, incluyendo carnes rojas, que por supuesto tenemos que consumir, pero en su medida, huevos y lácteos, mientras que, por ejemplo, otro tipo de proteínas vegetales, como pueden ser las legumbres o los frutos secos, que también tienen un alto contenido en esas proteínas, pues pasan totalmente a un segundo plano, cuando realmente la evidencia científica nos dice, oye, que son necesarios esos alimentos, esas legumbres, esos frutos secos, pues para distintas cosas de nuestro organismo, ¿no? Entonces, al final, eso lo que nos da es a veces al consumidor a error, ¿no? En plan, bueno, pues es que ahora lo tenemos que cambiar todo. Pero sí que es verdad que hay otra cosa buena, porque esto es en cuanto a la proteína y la cantidad de proteína que tenemos que tomar y qué tipo de proteína. Pero luego lo que sí que nos dicen es que es ese consumo de grasas, pero sobre todo de grasas saludables, ¿no? Que muchas veces tenemos ese miedo y es como los hidratos de carbono. Metemos tanto las harinas refinadas o los azúcares sencillos en el mismo saco que los cereales integrales o que en distintas formas otros alimentos que los contienen o la fruta. Pues lo mismo pasaba con las grasas, ¿no? Al parecer todas las grasas son malas. No, pues las grasas saludables hacen mucho más hincapié en que lo tienen que tomar, ¿no? Claro, es que nosotros yo creo que le teníamos miedo a la palabra grasa directamente. Tú veías grasa y ahí metías todo, las insanas, las sanas, todo. Y entonces, claro, grasas buenas que sí se puede. No, y además y aquí tiene su protagonismo. Claro, el cuerpo necesita grasa. No nos olvidemos que, por ejemplo, las vitaminas liposolubles, vitamina D, vitamina A, vitamina K, o sea, al final eso están en alimentos que tienen grasa y grasas saludables. Sí que es cierto que cuando una persona no está midiendo un poco porque quiera bajar, porque no, lo que tenemos que mirar es cuánta cantidad, pero lo más importante es que la grasa que nosotros ingiramos, tanto si la estamos controlando como no, que provenga de grasas saludables, que son las que nos van a prevenir distintas enfermedades, ¿no? Y sí que es cierto que a lo mejor de esa forma como se pierde un poco ese miedo, ¿no? A veces Dios mío, la grasa, ya estoy viendo cómo mis arterias se colapsan, ¿no? No, pues tenemos que decir
que esas grasas saludables sí que son esenciales en nuestra alimentación. Decías también, hablabas de los carbohidratos, ¿no? Sí. Que incluso los integrales también bajan, y vamos a decir la categoría, ¿no? O por lo menos la cantidad. Claro, entonces ahí, ¿sabes lo que pasa? Que estamos al final, como si dijéramos, todos los carbohidratos se meten en el mismo saco y eso es lo que estamos intentando siempre explicar a la población, ¿no? A los oyentes, a los pacientes en consulta, bueno, que no todos los carbohidratos, no todos los hidratos de carbono son iguales y no podemos meter en el mismo saco los hidratos de carbono saludables con azúcares refinados, ni un azúcar sencillo se equivale a un cereal integral que sí que son saludables, que sí que contienen fibra, ¿no? Entonces, yo creo que ahí lo que pasa es que llegamos, lo que decíamos al principio, pues damos unos mensajes demasiado generales que estamos volviendo loca a la población realmente. Claro, por un lado, volverte loco porque ya no sabes qué debes tomar más o qué menos, y por otro, que al final, cuando se hace unos cambios así de esta manera, ¿no? No se comunica bien ese mensaje, al final también puede implicar unos riesgos, porque lo que tú has dicho, o sea, lo que para determinados casos a lo mejor tanta ingesta de proteína no va bien. Claro, es que al final nosotros tenemos que decir que comamos proteínas sí porque sí, pues al final a lo mejor estamos sobrecargando a nuestro organismo, ¿no? Al final nosotros sí que hacemos un consumo adecuado de proteína, sí que si haces un ejercicio muy intenso tenemos que mirar y además qué tipo de proteína, cuándo comerla, pero vamos, nosotros tenemos que saber que la evidencia científica apoya que aumentemos, como si dijésemos, la cantidad de ingesta de proteína tanto en personas mayores, deportistas o personas en situaciones a lo mejor pues de hospital, de desnutrición, pero no como si fuera algo universal, ¿no? También tenemos que cuidar nuestro riñón y tenemos que buscar en el equilibrio. Al final de lo que se trata es del equilibrio, es que nuestro organismo necesita todos esos macronutrientes, esos micronutrientes en un equilibrio y que si lo banalizamos podemos tener problemas de salud bastante gordos. Luego aparte, bueno, también es que has comentado, ¿no? Hablando de alimentos en general, alimentos clave como legumbres, frutas o cereales integrales. Claro, o sea, que es que al final nosotros necesitamos el consumo de eso. Si nosotros al final solo estamos generalizando a lo mejor un poco este mensaje en el que tenemos que aumentar mucho las proteínas, ¿qué nos puede pasar? Que vamos a sobrecargar a nuestra alimentación de una proteína animal, no vamos a tener en cuenta que también tenemos que consumir un alto contenido de vegetales para acumularlos, sino que pasan ahí como un poco a un segundo plano. Ya digo que son simplemente viendo la pirámide, que luego lo que quiere decir no es eso, ¿no? Que también nos dicen que comamos alimentos reales. Pero bueno, todo esto nos puede dar lugar a que la persona que lo está viendo simplemente sin analizar ni meterse más en todo lo que hay detrás científicamente, pues puede también luego aumentar el consumo de carnes rojas, con lo que eso puede implicar. Puede reducir, al reducir las legumbres, las frutas y los cereales integrales, estamos reduciendo la fibra, que es esencial en nuestro organismo, ¿no? Entonces, yo lo que invito a todas las personas que nos estén oyendo hoy, pues que realmente como que no se queden solo en la imagen, que ahondemos un poquito más, ¿no? Y que nos quedemos con el mensaje real, que es eso de priorizar esos alimentos naturales, ¿no? Esa comida real, como se dijésemos. Fíjate, de hecho se destaca la presencia de carne roja, que también la mencionabas ahora, lácteos enteros, y sobre esto la ciencia, no sé cómo está ahora, pero bueno, se venía pronunciando desde hace un tiempo respecto a la carne roja o los lácteos enteros. Claro, o sea, los lácteos enteros, por supuesto que se pueden tomar, lo único es lo que nos están diciendo, ¿no? Como que hagas un consumo muy elevado. Entonces eso es lo que hay que intentar moderar. Y luego la carne, es que la evidencia científica lo que se ha estado viendo es que cuando nosotros hacemos un consumo demasiado elevado de esa carne roja y estamos pasando a un segundo plano esos vegetales y esas frutas, pues nos puede dar lugar a muchos problemas como subida del colesterol, tener también, como si dijéramos, más riesgo a lo mejor de si no hacemos el consumo de vegetales y acompañamos un poco esas grasas saturadas para neutralizarlas con antioxidantes y todo, pues al final problemas cardiovasculares, subida de tensión y bueno, el día de mañana pues el alto consumo de grasas saturadas y el bajo consumo de fibras están también relacionados con el cáncer colorectal, con lo cual eso también tenemos que tener cuidado. Entonces, ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es quedarnos menos como en el titular de mira cómo ha cambiado la pirámide en nutrición en lo que dicen en Estados Unidos, sino irnos más al mensaje de fondo que es importante, ¿no? De hecho,
Fíjate, yo creo que uno de de las cosas que más nos está liando es el tema de las cantidades, de las proporciones, es decir, es que nos está confundiendo totalmente. Ya no sabes si tienes que comer más de esto que me decían que menos, pero ahora más, pero ahora arriba, pero ahora abajo. Y eso al final, si ya estábamos liados en cuanto a la alimentación, te puedes imaginar esto lo que ha supuesto, vamos, que todo el mundo de la nutrición sois trending topic en este iniciado 2026. Claro, porque al final, al no dar ni proporciones ni porciones claras, al final se queda como un mensaje muy abierto y las interpretaciones pueden ser un poco erróneas, ¿no? De como por ejemplo, oye, cuanto más mejor. Bueno, pues aquí en esta, yo creo que lo que sí que tenemos que decirles a nuestros oyentes es que cuanto más mejor, dependiendo de qué, ¿no? Entonces, pues que sigamos usando toda esa información que tenemos, que prioricemos esos vegetales, que por supuesto tengamos la proteína vegetal y la proteína animal en equilibrio, que incluyamos esos hidratos de carbono, ¿no? Que al final lo que tenemos que buscar es priorizar los alimentos reales, las verduras, las frutas, los hidratos de carbono integrales, meter esa proteína animal y esa proteína vegetal en equilibrio e intentar minimizar el consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? De tantos modelos que hay, por ejemplo, uno del que hablamos mucho en este programa, que es el famoso plato de Harvard, para ser todavía más visual, ¿no? Y entender todo esto que estamos hablando ahora, ¿qué diferencia puede haber entre esta pirámide, por ejemplo, y el modelo del plato de Harvard? Pues el plato de Harvard lo que hace es priorizar siempre los vegetales y los cereales integrales, da menos peso a las carnes rojas, ojo, no las quita, pero da menos peso y realmente es mucho más claro en proporciones. Lo que nos viene a decir el plato de Harvard al final es que yo siempre digo que no se queden solo en la comida, sino que a lo largo de tu día que haya un alto consumo de vegetales, que haya el equilibrio de la proteína y el equilibrio de los hidratos de carbono, ¿no? Entonces, al final siempre es como mucho más visual, ¿no? Y realmente nos está diciendo la importancia de los 3 macronutrientes, pero por supuesto que los vegetales son esenciales en nuestro organismo porque ya te digo, es que nos ayudan a neutralizar los posibles efectos de esas grasas saturadas, nos van a ayudar a tener más vitaminas, más fibra, todo realmente beneficios para nuestra salud. Que si antes nos costaba o lo obviábamos, pues esto nos puede conducir a error, y si antes me costaba poner un poquito de verde en el plato, pues imagínate ahora, ¿no? Que no nos dejemos llevar por eso, pero igualmente, claro, está generando polémica esta pirámide, pero no todo es negativo, o sea, hay cosas positivas dentro de esta propuesta. Pues sí, sobre todo una de las cosas es el mensaje claro un poco frente a los ultraprocesados, también menos demonización de la grasa, que era lo que hablábamos antes, no todas las grasas son iguales, también son necesarias, el enfoque también en la comida real, ¿no? Al final nosotros tenemos que entender que también tiene ese mensaje de fondo que es bueno, porque sobre todo tenemos que intentar disminuir el consumo de ultraprocesados y de azúcares, porque al final si nosotros consumimos de manera habitual ese tipo de alimentos, pues puede dar lugar a obesidad, diabetes y otro tipo de enfermedades como enfermedades cardiovasculares y peor salud en general. Entonces, al final lo que nos está diciendo es que intentemos tener una alimentación lo más natural posible y lo menos procesada, ¿no? Y si hablamos de la dieta mediterránea, ¿esta pirámide tiene algo que ver con la dieta mediterránea? El mensaje de fondo sí tiene que ver con la dieta mediterránea, pero el mensaje que nos mandan simplemente viendo la imagen es totalmente distinta. Al final, la pirámide, la dieta mediterránea nos está como si dijésemos, promoviendo el consumo de hidratos de carbono de buena calidad, como son los cereales integrales, esas grasas saludables, las que provienen pues del aguacate, de los frutos secos, del aceite de oliva, ese consumo también de pescado azul, esa minimizar, pero no eliminar el consumo de carne roja, meter mucha verdura y mucha fruta. Entonces, el mensaje de fondo sí, lo que realmente es totalmente o lleva totalmente al error es la forma en la que han dibujado la pirámide. ¿Ves? Es que lo que decimos es la imagen que lo primero que más ha llamado la atención, y ahí es luego donde el mensaje se pierde, ¿no? Se le ha dado algo tan visual que quizá el mensaje pues ha quedado ahí y realmente no sabemos o no entendemos con qué nos tenemos que quedar, en qué ha cambiado, qué es lo importante, por dónde tenemos o por dónde van los tiros o por dónde tenemos que continuar nosotros. Entonces, de manera un poco general, con todo esto que nos has explicado, que yo creo que queda bastante claro,
pero ¿con qué nos tenemos que quedar? O sea, ¿cuál es la base? ¿Qué es lo que tenemos que aprender y qué es lo que tenemos que seguir? Pues mira, en que necesitamos priorizar los alimentos reales, reducir los ultraprocesados, valorar de manera muy importante esas grasas saludables y sobre todo que nosotros tenemos que no olvidarnos de las legumbres, priorizar esa proteína, pero también sabiendo pues que son necesarias las proteínas vegetales, la carne roja, moderar su consumo, incluir esos pescados azules, esos hidratos de carbono también tienen que estar presentes y también el tomar el contenido de vegetales importante. O sea, yo lo que diría es que nos quedemos con esa forma de, oye, alimentos reales, pero que sigamos buscando el equilibrio, ¿no? Y sobre todo que a todas las personas que les aparezcan dudas o que acudan a los profesionales y que seguro que el que más a mano y en el que más confíe le va a explicar y le va a poner todo el criterio. Claro, porque igualmente yo creo que vamos a seguir cayendo en lo mismo, ¿no? En el error de voy a adaptarlo esto a lo que a mí me conviene y no a lo que a lo mejor debe ser. Y que luego a veces nos parecen cosas muy obvias o... Uno, por obvias. Dos, porque nos lo acaban de decir, es lo que se lleva ahora y ahora se habla de ese cambio de pirámide. Entonces nos quedamos con ese mensaje a lo mejor que no es el adecuado y otra cosa, que a lo mejor es el mensaje general pero no el que se adapta a mí. Yo creo que solamente un nutricionista, un especialista es el que nos puede realmente orientar. Muchas veces solo vamos al dietista o al nutricionista cuando tenemos que perder unos kilos. Es que sí, voy porque tengo que poner unos kilos, pero no para reeducarme a la hora de comer o porque no entiendo tanta modelo, tanta moda y entonces necesito algo que se adapte a mí adecuadamente. Bueno, y sobre todo que le estamos dando, muchas veces todavía seguimos dándole demasiado valor solo al número de la báscula, cuando a lo mejor hay una persona que no tiene que perder kilos y está totalmente desnutrida, y entonces dices, anda, mira, no, pero ella está perfecto, está súper saludable, y luego te pones a ahondar y no es así, ¿no? Entonces tenemos que darle la importancia a la nutrición que tiene, y es que es uno de los factores más importantes tanto en la prevención como en el riesgo de padecer enfermedades graves para nuestra salud. Que es importante tener claro eso, que no porque veamos una persona que no le sobran nada de kilos, que está perfectamente, pues a lo mejor está malnutrida, a lo mejor no está tan perfectamente por dentro, o sea, que la carcasa aparentemente digas, pues bueno, mira, esto es como cuando ves a lo mejor en un escaparate un abrigo y dices, por fuera se ve maravilloso a la moda, tal lo que tú quieras, dentro de los estándares de la moda que se llevan ahora, y de repente coges el abrigo y por dentro pues está mal rematado, sabes que en 2 puestas se te va a ir a la porra. Pues esto es un poco lo mismo. Lo que veamos por fuera y nos imaginemos no significa que sea lo saludable y lo sano. Yo sigo entendiendo que es complicado, lo dices tú, Leti, lo decís muchísimos nutricionistas, el no priorizar el número de la báscula, aunque entiendo que psicológicamente para nosotros sea complicado, bueno, es decir, que sea como una guía que a veces nos sigamos a pies juntillas. Es muy difícil romper contra esa idea. Lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente, incluso yo lo digo y evidentemente si un día te subes a la báscula es como para darle la importancia que tenga, ¿no? Y que no te cambie el humor, pero que tenemos que saber que tenemos también otras formas en las que medir cómo estamos, si estamos avanzando, si estamos haciendo progresos, ¿no? Que al final el peso es solo una mínima de las mínimas y que influye tantas cosas que a lo mejor, como tú has dicho, la parte psicológica por subirte a la báscula puede tirar por tierra todo el avance que tú estés haciendo, ¿no? Entonces, que sepamos que hay muchas formas en las que nosotros vemos cómo vamos mejorando en el proceso, cómo estamos mejorando nuestra alimentación, cómo estamos invirtiendo en nuestro futuro, en nuestra vejez, ¿no? Entonces, que le demos más importancia a eso que a ese número de la báscula. Pues vamos a ver si lo logramos. Desde luego es uno de los propósitos para este año, cómo romper, ¿no? con ese que pensamos que es nuestro aliado, que es el número en la báscula, y ver las cosas de otra manera, ¿no? Comprobar esa comprobación de otra manera y que no sea subiéndonos a una báscula y que eso marque nuestro estado de ánimo, porque la realidad es esa, un número en una báscula, y eso es así, lo diga quien lo diga, miente. Si no nos afecta, ¿no? Si el número que nos devuelve la báscula no nos gusta o no es acorde a el esfuerzo que creemos que estamos haciendo, directamente nos derrumbamos. No pensamos a lo mejor en el proceso. Oye, bueno, la báscula no me devuelve lo que yo creo que me debería devolver, pero en cambio he hecho un cambio de rutina y me estoy alimentando correctamente. Bueno, pues el resto ya vendrá. A veces viene en forma de número y otras veces no.
pero es que a lo mejor de volumen sí que estás bajando y la báscula no está, o sea, al final el número de la báscula no es el que nos define, no es el que te está diciendo exactamente. Tenemos que pensar también que el músculo pesa más que la grasa, así que también, oye, no quiere decir que por el peso todo esté mal, ¿no? Entonces vamos a dejar de centrarnos en el número de la báscula y vamos a ver otros factores que nos están indicando que estamos haciendo las cosas bien. Pues vamos a ver si lo conseguimos. Leti, muchísimas gracias por habernos traído este tema de actualidad, por lo menos haberlo entendido mucho mejor, porque hasta yo misma estaba perdida con esa famosa pirámide. O sea, tengo que reconocer que no sé leerla, no sé verla, no lo entiendo, y veo un batiburrillo y ya no sabía qué era bueno, qué era malo, qué tenía que hacer o qué no tenía que hacer, pero ante la duda... Nos quedamos con la nuestra, que por ahora todo va bien. Que iba bien y que para qué cambiar lo que funciona. Pues ya está, pues vamos a seguir con lo mismo. En fin, Leti, muchísimas gracias. La próxima semana te veo el martes. Sí, el martes nos vemos, así que ahí estaré en el estudio. Muchísimas gracias a vosotros. Te mando un abrazo fuerte. Vamos a aprovechar, ya que estás la próxima semana aquí, aunque vamos a procurar tener un invitado, ese programa que sea especial. Digo, no es especial porque esté Leti, claro que es especial, pero que abriremos a un programa especial, la hora completa, con Leti y un invitado. De todas formas, intentaremos mantener la consulta. Así que vamos a recordarle a los oyentes que, aparte de encontrarte en dietistaynutricionista.com, si quieren enviarnos alguna consulta aquí al programa, bienvenida sea, cuídate @radiomarca.com o directamente ese día en el teléfono del oyente. Este martes no, mañana tenemos fisioterapia. La próxima semana, si no me equivoco, el martes 27 estaremos contigo. Leti, te seguimos viendo en las redes, @dietista y nutricionista. Muchas gracias, un beso muy fuerte. Un abrazo fuerte, Leti, un abrazo. Ay, lo que nos han hecho con la pirámide, madre mía, lo que ha hecho Leti. Vamos a quedarnos con la nuestra, que es lo que tenemos bien claro, y ante la duda, al nutricionista, que nos valore un poco y que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a sudar un poquito, como dice también Leti, el jamón. Y Martín, que no deja de hacernos sudar, que siempre dice, venga, muévete, muévete, muévete. Vamos a movernos con él.